gusto en saludarles. Estamos aquí felices de saludarlos. El doctor David Alcántar, un especialista en longevidad, en antienvejecimiento, ginecólogo de profesión con esa especialidad y un apasionado investigador de todo lo que sucede en el mundo de la ciencia y de la salud. David, ¿cómo estás? Nuevamente, encantado de saludarte. Aquí andamos en una Saludos, sesión. licenciado. Pues un placer estar aquí conectado para todo el corporativo de Sankey Global con una sesión de salud que siempre es importante compartir las innovaciones y explicar y dar un poco el contexto del por qué el laboratorio de Sankey Mayor, encabezado por el doctor Brigitte Deas, pues tiene una innovación en muchos aspectos que hemos tardado más de 10 años en explicar en múltiples sesiones, licenciado. Y gracias, como siempre, por la invitación. Y bueno, estaremos compartiendo el tema de hoy, la célula, la unidad funcional. Ha sido siempre un placer el ir entendiendo más la salud para mí. Yo he estudiado 3 veces medicina. La primera es la carrera de medicina, después una especialidad en ginecología y obstetricia, donde vuelves a estudiar medicina, pero más enfocada a ciertos órganos, que es el aparato endocrino de la mujer, el sistema genitourinario y también el sistema reproductivo y sus diferentes etapas como el médico especialista. Pero también, posteriormente, tuve la fortuna de que me convocaran y un maestro, el director del hospital aquí en Guadalajara, donde yo estaba, me invitó a ser parte de la primera generación de la UNAM en médicos convocados para que estudiaran la formación de medicina antienvejecimiento y longevidad, que muy poco tiene que ver con medicina estética, porque a veces lo relacionan con medicina estética y no. Esto tiene que ver con metabolismo, con optimización de sistemas a niveles nutricionales, hormonales y demás. Y ahí a mí me cambió la visión y la perspectiva de la salud, porque este es un dato interesante, licenciado, porque un médico en su formación de 10 o 15 años, hablando de medicina general y especialidad, pues nada más estudias un semestre los órganos y tejidos y sistemas, que ahorita vamos a hablar uno de ellos, que es la célula, y después el cómo funcionan, otros 6 meses. O sea, literalmente estudiamos al cuerpo normal y saludable no más de 1 año y medio. Y los otros 8 o 12 años extras, el médico está enfocado en conocer y tratar la enfermedad del ser humano. Yo siempre pongo este ejemplo. Entonces, ¿el médico de qué más sabe? ¿De enfermedades o de salud y de células y tejidos saludables? O de funcionalidad. Literalmente, la respuesta es muy clara. Los médicos, su enfoque es ver a la persona enferma y tratar de recuperarla con la medicina convencional, que es un aporte muy valioso y muy importante. Pero los médicos habitualmente, los médicos se nos olvidó las funciones normales de los tejidos y de los órganos y el cómo funciona de forma normal el ser humano y cada célula y cada sistema. Entonces, por la especialización, nos vamos pensando en que el cerebro tiene diferentes células que las del corazón y que las del corazón funcionan completamente diferentes a las de la piel. Y hoy va a ser el tema, el entender el concepto de la unidad funcional que es la célula, que creo que ahorita voy a poner el esquema que todo el mundo estudiamos en la primaria y secundaria y prepa de biología, pero hoy quiero llevarlos de un viaje a poder contextualizar una célula, pero en el corazón, una célula en las neuronas, en el cerebro, una célula en el hígado, y entender los componentes de las células, pero sobre todo de lo que nosotros hemos hablado a través de ese conocimiento del laboratorio Sankey Mayor, que es la función mitocondrial. Y hoy, en verdad, les va a quedar muy clara la dimensión del por qué apoyar una función celular es muy importante, y si entendemos que la unidad funcional es la célula de todo mi cuerpo, entonces, a la hora que yo te muestro ingredientes activos, estudios clínicos que ayudan a una célula, que esa célula forma tejidos, o esos tejidos forman órganos, entonces entenderás que la enfermedad es la punta del iceberg de toda la alteración que está basada en la célula. Y eso es lo que a veces cuesta trabajo entender. Pero no solamente, licenciado, para explicar un poquito esta sesión, no los voy a llevar solamente de la célula normal o de la célula del corazón o del riñón, sino ahora una vez que entendamos eso, los voy a sacar de la célula para entender el ecosistema en el cual vive la célula. Y después de eso, voy a generar una imagen muy importante, porque se necesita un procesamiento muy grande de datos para entender la conjunción entre las células, los sistemas integrales,
el metabolismo, la flora bacteriana y nuestro entorno. Entonces, quiero llevarlos desde lo más básico hasta lo más novedoso, licenciado. Les presento en esta imagen el esquema clásico y tradicional que nos enseñaron en la secundaria, en el cual la unidad funcional de todo ser humano o todo animal o incluso toda planta es la célula. Y la célula es como si fuera una masa en la cual es un fluido en todo su interior y que tiene una membrana externa, que esa membrana externa es la que provee la información del interior y del exterior y provee la defensa para precisamente interactuar y sacar los tóxicos y acercar los nutrientes a la célula. Recuerden que la célula tiene un núcleo que está en el centro, que por ahí lo pueden ver. También del lado derecho podemos ver que la célula tiene aparato de Golgi, centriolo, lisosomas, cada uno tiene una función específica. Lo rosita ahí es el citoplasma, ahorita vamos a ver un video que les va a encantar. Y también la membrana plasmática, ahí está en azul las mitocondrias, que si ustedes las cuentan, ahí están esquemáticamente puestas 1, 2, 3, 4, 5 mitocondrias. No, porque no caben las 500 o 2000. Así es. Entonces vemos que también tiene un retículo endoplásmico liso, donde ahí se maduran las hormonas, retículo endoplásmico rugoso. Quiero que vean pues, que la célula tiene diferentes componentes que se le llaman organelos intracelulares. Lo que más quiero que vean, que lo que más hay ahí son mitocondrias. Cada sistema, cada organelo tiene su propia función. Que no voy a explicar en general las funciones porque pues todas tienen que estar coordinadas. Voy a poner ahorita un video y al final no se lo pierdan porque voy a poner un video, quiero que vean la dimensión de reacciones bioquímicas que hay por micra de segundo. Y bueno, lo interesante es que cada célula tiene su función y voy a poner este video. Hola a todos, bienvenidos a Ciencia Express. Hoy os presento al componente fundamental de la vida, la célula. Son las piezas que forman nuestros tejidos, los cuales a su vez se combinan para formar nuestros órganos. Si el ser humano fuera del tamaño de las torres Kio, sus células tendrían el tamaño de granos de arena. Y es que en nuestro cuerpo hay alrededor de 80 billones de células, pero no todas son iguales. Las células se especializan, su forma y propiedades cambian para afrontar mejor su tarea. Pero vayamos al grano. ¿Cómo funciona una célula por dentro? Complicado. Una célula está llena de un medio llamado citoplasma, en el que flotan unas estructuras llamadas orgánulos. Cada orgánulo tiene una tarea que mantiene a la célula funcionando, desde mantener su estructura hasta producir su energía. Todo esto está protegido por la membrana celular, una capa inteligente que regula el paso de todo lo que entra dentro. Ah, y nos falta el núcleo. El núcleo es el lugar más seguro de una célula. Protege, mima y repara lo más preciado de un ser vivo, su información genética, escrita en larguísimas cadenas de ADN. Eso sí, bien enrolladas en la cromatina, para que no ocupe mucho espacio. Sí, esto quiere decir que en cada una de nuestras células está guardado lo que somos. Hay muchas copias. Pero hablemos de nacimiento y muerte. Las células surgen por mitosis, un evento en el que una célula madre condensa la cromatina en unos paquetes llamados cromosomas, los parte por la mitad y divide todo su citoplasma, dando lugar a 2 células hijas. La hora final de una célula se llama apoptosis y es básicamente una autodestrucción. Sin duda la célula parece tener vida propia y ser independiente, pero es increíble cómo muchas células se ponen de acuerdo para crear cosas más grandes, como tú y yo. Eso sí que es cooperación. Una explicación muy simple de ese contexto. Y lo que quiero explicarles de entrada es que el doctor Deas y por supuesto cada médico y cada científico pues conoce muy bien generalidades de la función de la célula. ¿Cuál es lo más importante que ahorita les quiero transmitir? Es que pues todas las células tienen los mismos organelos. Escuchen este dato que es muy importante porque yo pensaba que cada célula era diferente. En esencia, todas las células tienen los mismos organelos u orgánulos intracelulares. Pero lo más interesante es que, pues, como toda célula tiene de todo, toda célula tiene mitocondrias. Y ahorita voy a empezar a hablar un poco más específico porque la mitocondria sirve para generar energía que se expresa en moléculas ATP y esas moléculas ATP las necesita el corazón, el músculo esquelético, el DNA para replicarse y sobre todo duplicarse, el cerebro, los ojos, el páncreas, el sistema inmunológico. Este es un dato muy importante ahorita por la era de la pandemia, licenciado, porque el sistema inmunológico también está ligado íntimamente
con una energía que necesita para leer esas reacciones inmunológicas y necesitan la energía derivada también de las mitocondrias. La piel también necesita energía para todo su ciclo biológico, los oídos, también las defensas anticáncer también necesitan energía derivada de las mitocondrias, el intestino, los riñones, el hígado, y cada célula de la grasa también, junto con el corazón, necesita tener células o está conformado por células. Pero este es el dato más importante con el que quiero empezar, porque hoy el tema es la célula. Pero resulta que el 70% de nuestro peso, ya vimos que aproximadamente son 80 billones de células, en la cual el 70% de lo que tú eres es células, pero que el 70% es un peso de algo que se llama una red mitocondrial. Y ahorita te voy a dar imágenes que te van a sorprender, porque el esquema de las células sí la conocemos, pero no el esquema de cada célula que tiene las mitocondrias junto con otros organelos. Estos libros me encanta mostrarlos porque son de medicina mitocondrial. O sea, no es un libro que hable de medicina, donde hable de células y hable de mitocondrias, como uno de los organelos intracelulares. Lo nuevo que nos trajo el doctor Villid de Deas con su grupo científico, y de hecho, estos libros son 2 libros de 800 páginas, el primero de midiendo la función mitocondrial y el segundo manipulando la función mitocondrial, y uno de los autores es el doctor Marvin E. Deas, hermano del doctor Villid de Deas, que es el que hace los videos para nosotros como Sankey Global, los videos del producto. Y lo interesante es que esta es una evidencia, licenciado, del enfoque a nivel médico moderno. Y le quiero dar este dato porque ya sabe que me encanta investigar. Este libro, Medicina Mitocondrial, escrita por el doctor Volmar Weissig y el doctor Marvin E. Deas, está dentro de los 50 libros mejores escritos de la biología en la historia de la medicina. Wow. Entre el top 50 de libros de biología, y está en el lugar 24. Quiere decir que el enfoque, el libro, los estudios, los científicos o los escritores médicos o científicos que lo hicieron, tienen una certeza en toda la información que están. La historia de la biología. Ahora, así es. Paréntesis, David, por favor, no pregunten dónde lo puedo adquirir, porque no van a entender la más pálida idea. Lo que tratan de transmitir es el nivel de respaldo y la relevancia que cobró algo que era un apartado dentro de la carrera de medicina y en la materia escolar, como muy separado de todo el mundo de la enfermedad, pues, que es el mundo de la salud, pues tiene y cobra vida hoy, junto con la microbiota, una relevancia trascendental de vida o muerte para el ser humano, ¿no? Así es, así es. Y entonces, pues, lo que quiero transmitir, como bien lo dice el licenciado, no es que los busquen, los libros son difíciles de conseguir, no son nada económicos, pero sobre todo también están en inglés, es el idioma universal de la medicina, y son libros de altísima especialidad en laboratorio. Se los digo que no, como bien lo comenta el licenciado, aunque los quieran comprar, aunque los compren, no les van a entender absolutamente nada. De hecho, ni yo les entiendo mucho, les entiendo el concepto general, pero son puras reacciones bioquímicas, mediciones de una forma muy importante, el cómo funciona las mitocondrias en relación a toda una medicina. El 70% de nuestro peso corporal lo abarcan las mitocondrias. Eso lo dice la Sociedad Mundial de Mitocondrias, la Sociedad Mundial de Antioxidantes y Nutrición, la Sociedad Mundial de Microbiota. Y lo interesante es esto. Voy a empezar a mostrar tejidos en los cuales estos tejidos están conformados por células especializadas y, como bien lo dice el video, cada célula se acopla o cada célula se adecúa a la función. Y quiero poner esta imagen porque esta es, en su lado derecho, en su lado izquierdo, ustedes pueden ver que es un tubo, que es la luz intestinal. Ese intestino, tenemos unas vellosidades, que es la parte inferior izquierda, en el cual esas vellosidades están ampliadas en el lado superior derecho, y esas vellosidades, como pueden ver, es una mucosa, y esa mucosa llega a través de los vasos sanguíneos, la nutrición, ahí viene la placa de Peyer, es un sistema músculo neuronal importante que son las vellosidades intestinales, y cada vello intestinal tiene su sistema linfático de inmunología, está en la parte inferior de color verde,
el color rojo y azul son los vasos sanguíneos de ese sistema, de esa vellosidad, y en su extremo derecho viene la célula de la unidad funcional del intestino que se llama enterocito. Ustedes pueden ver en la parte inferior derecha el núcleo, que es de color morado, y pueden ver de color naranja la cantidad de mitocondrias que tiene por célula. Y ahí es un esquema, si lo pueden contar, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mitocondrias por célula del intestino que conforman la vellosidad de absorción de los nutrientes que están en el tubo digestivo, en la luz intestinal, de todo tu aparato digestivo. Quería mostrarles las mitocondrias en esa célula. Y también una célula de grasa. Es muy importante esta diapositiva porque la célula de grasa, cuando tiene pocas mitocondrias, tiene metabolismo bajo, y una célula de grasa, ahí viene la grasa magra, la grasa negra, así se le llama, o café, tiene muchas mitocondrias. Entonces, ese es un nuevo enfoque en cuestión de la medicina, porque la medicina en el tema de obesidad, en el tema de síndrome metabólico, tiene que ver con cuántas mitocondrias y qué funcionalidad mitocondrial tiene esa célula a nivel de la grasa. Y bueno, les quiero poner aquí la imagen de, ese es un músculo, la unión neuromuscular o placa motora, es la unidad funcional de una neurona a un músculo, y el por qué, pues yo puedo mover mi brazo. Lo interesante es que, bueno, ahí viene un filamento, viene una fibra, viene a su extremo derecho en la parte inferior, viene la unidad funcional también del músculo, que es la mielina, y son del nervio la mielina, y la actina y la miosina, que es del músculo. Y como pueden ver ahí, también tiene mitocondrias. Ustedes pueden ver los frijolitos que se ven ahí como entre negro y gris, que los músculos tienen también gran cantidad de mitocondrias. Y este esquema me encantó porque podemos ver cada tejido del músculo, y ustedes pueden ver ahí en grande dice mitocondria. Y lo pueden ver porque está envolviendo, si se van al lado extremo, del lado izquierdo de su pantalla, donde está cortado el músculo, ahí pueden ver que está cortado como si fuera el filete. Literalmente, alrededor del músculo es una mitocondria fileteada. No sé si la alcanzan a ver ahí. Cada músculo de tu cuerpo, cada célula del muscular de tu cuerpo está envuelta por una mitocondria. Y espero que empiecen a entender la dimensión de la importancia de la célula que es del músculo y la cantidad de mitocondrias que están alrededor de esa célula del músculo. Y David, perdón, esto sí suena interesante. Estás hablando de mitocondrias fuera de la célula. En el caso de los músculos, ¿así es? Sí, 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 claro. De hecho, si ustedes pueden ver todas las células o todos los videos de las células, dice, las mitocondrias están dentro de las células. Y ya la nueva medicina es que también hay mitocondrias fuera de las células. Entonces, aquí es un gran ejemplo de eso, que hay ciertos tejidos en los cuales se envuelven por las mitocondrias. Ahora nos vamos a esta imagen para también entender que los huesos, que es el hueso del lado extremo izquierdo, creo que es la imagen clásica de un hueso, y en la imagen que sigue en el centro es un corte del hueso, y del lado derecho extremo es la célula del hueso que conforma ese tejido y ese órgano. Y también ustedes pueden ver que la célula del hueso tiene núcleo, aparato de Golgi, retículo endoplásmico liso, y también tiene mitocondrias. Por eso yo nunca he entendido cómo hay medicamentos específicos para algo. Si yo tomo el calcio es para los huesos, no, el calcio es para todos los tejidos. Y si el metabolismo del calcio está correcto, el calcio se depositará en cada órgano específico e incluso también en donde está el máximo, la bodega o depósito de calcio en mi cuerpo, que es los huesos. Entonces, a veces tenemos que empezar a reestructurar que un producto es para una cosa o un alimento es para X función. En realidad eso no existe. El doctor Herrera nos ha dicho que cuando un metabolismo está saludable, en todas las células se modifican, se mejora la nutrición y se mejora todo lo que es el metabolismo, estrés oxidativo, lo que es pues, todo lo que tiene que ver con una regeneración de la célula. Aquí se los acabo de mostrar porque la célula del hueso pues no tiene algo diferente, no tiene receptores específicos para el calcio, y ese es el comentario que les quiero hacer en particular. Les presento el epitelio respiratorio. Ahora con el tema de pandemia, y pues bueno, de cómo llega el virus y penetra a través del epitelio respiratorio. Y ustedes pueden ver ahí, en color verde, es una célula, la unidad funcional del sistema respiratorio se llama neumocito. Y ustedes pueden ver ahí
que tiene mucha cantidad de mitocondrias. Ahí están como los frijolitos. Ahí ya se empiezan a ver mucho más mitocondrias en la célula del aparato respiratorio con sus respectivos cilios, que es lo que genera el moco y lo que hace que los tóxicos o que los virus o bacterias nosotros las excretemos en un estornudo. Pero me meto a un esquema diferente de esta célula, que es el neumocito. Aquí en este caso es el neumocito tipo 2. Hay diferentes tipos de neumocito, de células del pulmón. Y quiero que vean ahí, están las mitocondrias también. Están de color rojo y están de color como si fueran también frijolitos. Espero que ya con esto esté quedando claro que no importa si es célula del hueso, no importa si es célula del pulmón, no importa si es célula de cualquier otro órgano, la unidad funcional es muy similar. Lo que cambia son los receptores, lo que cambia es la información genética de la función de esa célula, y es lo que ahorita vamos a hablar un poquito más adelante. Les presento el hígado del lado izquierdo, si es un corte, del lado derecho viene que son células, de hecho no sé si ustedes han comido hígado, cuando tú pones al vapor hígado, lo pones a cocer, lo cortas y lo desbaratas y se ven estos hexágonos. Y esos hexágonos, en medio va la arteria de la vena, en la cual ese hexágono reparte y filtra los tóxicos o los nutrientes de nuestro cuerpo, y a través de esas células que son hepatocitos del hígado, así se le llaman hepatocitos, pues aquí podemos ver el corte ya de un esquema de dibujo de la célula del hígado. Y ustedes pueden ver ahí las mitocondrias están de color azul. Así que tiene mucha cantidad de mitocondrias por célula en el hígado. Y también aquí viene un esquema de cómo se lesiona la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. Y aquí viene el por qué se lesiona en una persona diabética. Y como pueden ver ahí también se ejemplifica de forma grande lo que es la mitocondria. Revisen la información que quieran revisar de cualquier enfermedad y pongan riñones y mitocondrias, y pongan diabetes y mitocondrias, o pongan Alzheimer y mitocondrias, y se darán cuenta que siempre en la descripción de la enfermedad se comenta que las mitocondrias están lesionadas, que su sistema está lesionado, que las mitocondrias no hacen su función. Y ese es un dato muy importante para entender todo este proceso. El glomérulo, que es la unidad funcional del riñón, podemos ver que de acuerdo a la distancia o a la estructura de esa unidad funcional que es el glomérulo, tiene diferente cantidad de mitocondrias la célula. Ustedes lo pueden ver en la célula en la parte superior izquierda, las mitocondrias están ejemplificadas de color amarillo. Vean la cantidad de mitocondrias y entendamos el por qué los diabéticos, cuando les funciona mal su sistema de riñones, es originado por un mal metabolismo principalmente de las mitocondrias. También les presento esta fotografía electrónica en la cual es un corte del páncreas. Y quiero que vean el tamaño de la mitocondria con respecto a la foto, porque el páncreas tiene muchas mitocondrias. Y también se describe cómo la célula pancreática se lesiona muy fácil por la oxidación originada por una mala función mitocondrial. Ese es uno de los enfoques modernos de la medicina, porque si las mitocondrias funcionan mal en todo tu cuerpo, donde principalmente se refleja esa lesión a etapas tempranas de la vida, es en la mala función del páncreas, donde se origina la insulina, que esa es la que los diabéticos tienen una mala función entre la glucosa en su sangre y la insulina, que es la que introduce esa glucosa a las células de cada tejido de nuestro cuerpo. También quiero comentar esta otra diapositiva. No sé si se acuerdan, porque esto habitualmente sí lo conocimos. En las células del ojo son de dos tipos, los conos y los bastones. Unos son para la luz y los colores y el otro es para la vista a nivel de oscuridad. Y lo que quiero que vean es también que ahí se describen las células del ojo. También, como pueden ver, tienen todos los sistemas, aparato de Golgi, núcleo, pero también tienen mitocondrias. Y aquí este esquema está mucho más claro porque las mitocondrias están de color rojo. Quiero que vean la cantidad de mitocondrias por célula que tiene el cono y el bastón. Y me regreso al tema principal porque el objetivo de esta charla es que entendamos que la célula no es solamente como el esquema que nosotros vimos al principio, como si fuera una papa cortada con sus organelos
intracelulares, sino que cada tejido, cada órgano tiene diferente tipo, forma y morfología de la célula, pero que se mantienen las funciones iguales en todos sus organelos de forma general. Aquí podemos ver que las células de los conos y los bastones, que están en la letra B y en la letra C, con respecto a las imágenes verdes, pues también ahí tiene que ver que llegan nervios, tiene que ver con que llegan capilares y tienen vasos sanguíneos en los cuales por eso tenemos una función adecuada. Cada tejido, ahorita estoy hablando de la célula, pero no estoy enfocándome en el sistema circulatorio que tiene cada célula. Les presento la imagen estructural de una neurona, la unidad funcional estructural del sistema nervioso central que lo abarca tanto el cerebro como todos los nervios de mi columna y mi médula que originan una conexión a todo órgano y sistema de mi cuerpo. La neurona, como ustedes pueden ver ahí, el número 7 son las mitocondrias. Y bueno, también el dato importante es que las hormonas tiroideas es un blanco a nivel mitocondrial. Hemos visto cada vez más en consulta privada y en consulta de institución que hay más daño a nivel de ese órgano o ese sistema, esa glándula que es la tiroides. Y en verdad es un tema importante porque tiene alta cantidad la tiroides y la paratiroides de hormonas. Y esta imagen me encantó, la del lado izquierdo, es la imagen, digamos, en un corte normal con una tinción específica junto con los capilares, pero del lado derecho está ejemplificada en una fotografía electrónica cada célula de la paratiroides, que es una glándula a un lado de la tiroides, y quiero que vean la cantidad de mitocondrias que tiene, que están ahí, pues como frijolitos, como lo hemos visto en todas las imágenes. Y esta imagen me encantó porque tiene mucho de reflejo de la cantidad de mitocondrias que tiene un órgano que secreta hormonas como la paratiroides. Y también este ejemplo lo pongo de un esquema de la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal, que es la glándula que está encima de los riñones, una parte, una es en la corteza y otra es la parte central, en la cual esta corteza genera hormonas, sobre todo del estrés o de la adaptabilidad. Y también podemos ver el esquema donde está la mitocondria, que tiene que ver en toda reacción bioquímica de todo lo que hemos estado explicando. El resumen sería, para tener una clara dimensión de esto, es que de mi peso corporal, el 70% lo abarca un sistema de red mitocondrial. Por eso, la evolución de la medicina, la evolución en el enfoque de la salud y en el enfoque de la enfermedad, no es solamente la célula, los tejidos o los órganos, sino volver a estudiar, volver a reescribir, volver a replantear estrategias innovadoras por la gran cantidad de mitocondrias y la gran diversidad de funciones que tiene este organelo específico en cada célula de tu cuerpo. Y de hecho, ya está explicado que esto lo explicó el doctor Marvin Edeas en un artículo en el 2015, porque siempre se había descrito en la medicina que las mitocondrias estaban dentro de las células. Eso es lo que dice todos los libros de la medicina. Mas, sin embargo, en el 2018, me parece, no tengo el dato exacto, se describió que hay un nuevo componente en la sangre, que es las mitocondrias. Ahorita, tú te puedes hacer un examen de sangre y te miden leucocitos, eritrocitos, te miden un montón de cosas, pero no te miden la cantidad de mitocondrias porque no se tenía en el mapa de lectura. Y menos, por supuesto, si no lo habían visto, no lo habían tomado en cuenta. Pues te reitero, eso se publicó hace 3, 4 años, en la cual un componente nuevo que no se conocía en el enfoque de la medicina es que en la sangre hay mitocondrias. Y esto es muy interesante porque toma más dimensión, más importancia el enfoque de la medicina mitocondrial. Este dato que acabo de comentar es muy importante porque se está reestudiando toda la biología, se está reestudiando todo lo que se planteaba. Y bueno, al final voy a poner un video para que entendamos la gran diversión que hay. Ahorita vemos imágenes estáticas de los componentes de la célula y ahorita más adelante voy a poner imágenes en un video. Cada imagen toma dimensión en reacciones bioquímicas, proteicas y demás,
Y ahí se necesita una lectura muy, muy importante en esto. Quiero, para terminar, las últimas 2 o 3 diapositivas antes del video que me gustaría comentar con mucho gusto, es que pongan atención, amigos, en esta imagen, porque el doctor Edeas, que lo voy a poner en pantalla, el doctor Edeas es el presidente de la Sociedad de Antienvejecimiento de Japón. Y el doctor Abhijit Edeas es el que ha estudiado junto con su grupo científico la biología, el proceso de los longevos japoneses. O sea, el doctor Edeas ya está avanzado en la información y es ahí donde están empezando a entender y a comprender no la célula, no las mitocondrias, sino toda la integración del metabolismo de un longevo japonés, que es, por cierto, muy diferente al metabolismo que nosotros tenemos en este lado del mundo, pero sobre todo muy diferente al enfoque de salud. Voy a decir un comentario que creo que puede generar controversia, un comentario que nos hizo el doctor Edeas en una reunión privada, en el cual, cuando me dijo este comentario, me hizo totalmente replantear toda mi visión en medicina, porque nos comentó: ustedes nunca van a tener una población en México longeva donde tengan más de 100 años y la persona ande en bicicleta y que tenga buena actividad mental. Y le dije, ¿por qué no, si para eso estamos estudiando? Dice, porque ustedes nunca van a tener la información que nosotros tenemos de avanzada. Y le dije, no entendí. Y me dijo, ustedes cuando tienen un paciente con más de glucosa de 120 o 126, ya lo empiezan a dar medicamentos para bajar y mantener sus niveles de azúcar estables. Dice, los criterios de nosotros en Japón, en el enfoque de longevidad, tenemos pacientes, escuchen esto, tenemos pacientes de 80 a 100 años y tienen 350 de glucosa en la sangre. Y nosotros no los consideramos diabéticos. Es la cantidad de glucosa que necesita su cuerpo para mantenerse activo. Y ustedes los tratan desde mucho tiempo antes porque solamente están viendo parámetros planos, no están adaptándose ni conociendo la adaptabilidad de esas edades. Y por eso cuando un paciente es diabético, que lo tienen que tratar por su estructura de visión médica, pues al rato tiene Alzheimer, tiene Parkinson, tiene debilidad muscular. Sin embargo, acá nosotros en Japón, lo importante no es la cantidad de glucosa que tenga la sangre, y aquí viene el punto importante, sino es que no se glica esas proteínas, que no se oxidan esas células, que no hay algo que se llama productos finales de la glicación avanzada. Tú cuando tienes una, y eso el doctor Edeas tiene un video extraordinario que les comparto, que lo vuelvan a revisar, son de los primeros videos que él hizo, en el cual dice que lo importante de la obesidad y eso es la glicación, que es que una proteína, que tu cuerpo está lleno de proteínas, se junta con una glucosa y genera una reacción bioquímica que se llama glicación, en bioquímica se llama reacción Maillard, y que genera oxidación. Y esa reacción, lo más importante es que es una explosión de reacciones bioquímicas que se llama productos finales de la glicación avanzada. Y esos productos finales de la glicación avanzada generan inflamación. Y una inflamación crónica genera reparación en tejidos fibrosos y en tejidos de puentes cruzados, y eso hace que el tejido del vaso sanguíneo sea rígido, por lo cual entonces sube la presión y también genera una alteración importante. Pero bueno, el comentario va, porque me puedo explicar aquí, me puedo pasar 2 horas explicando aquí, es que la fisiología, el metabolismo de la longevidad es muy diferente a lo que nosotros conocemos aquí en Latinoamérica. Y entonces, lo importante de un paciente diabético es que no se glique, que no tenga oxidación. No solamente nos enfoquemos en qué nivel de glucosa tiene en su sangre esa persona diabética. En verdad, estamos teniendo información privilegiada para entender un enfoque que ellos tienen la información y los hechos en la mano de la población longeva y saludable, que no es como nos la plantearon en la medicina tradicional o convencional, y no es solamente un concepto que va a pasar de moda. Que el doctor Edeas, con esta información, nos hizo ese esquema extraordinario explicando que el proceso del envejecimiento, en el cual el laboratorio Sankey Mayor, que se suma a otros laboratorios de investigación desde los años 80, han estudiado que el proceso de envejecimiento, los cambios de la dieta, los desórdenes de movilidad de la secreción gástrica se disminuyen provocando disbiosis,
que causa inflamación crónica, una degradación del sistema nervioso entérico, infecciones, desórdenes gastrointestinales, resistencia a la insulina, estrés oxidativo y debilitamiento de los sistemas. Ese es el proceso, digamos, descrito del envejecimiento, en el cual ellos, con su laboratorio Sankey Mayor, han visto, vigilado cómo se generan esas alteraciones en etapas tempranas, en etapas de inicio de una enfermedad, ahora sí que la base del iceberg, no solamente la punta del diagnóstico de la enfermedad. Y bueno, el resumen sería que todo está ligado con una inflamación crónica derivada de la mala función intestinal de su flora bacteriana no adecuada, en el cual aumenta la resistencia a la insulina por los malos metabolitos que tiene el metabolismo, y esto genera alteraciones degenerativas, pérdida de la función de las células y también de las mitocondrias, sobre todo que se pueden medir. Los sistemas superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa, TINC1, que es una proteína de las mitocondrias, Parkin es otra proteína también en tema de replicación mitocondrial, y sobre todo la energía de cada célula se va afectándose a través de una inflamación crónica. Y si le sumamos también que la oxidación lleva como consecuencia una inflamación crónica, la piedra angular del envejecimiento acelerado o el envejecimiento saludable es que tu cuerpo tenga habilidad para modular la inflamación. Los longevos japoneses lo que han demostrado es que su cuerpo está adaptado a modular esa inflamación. Y es aquí donde quiero hacer una pequeña pausa, porque esto que estamos explicando de una célula, pues tiene que ver en cada órgano, en cada sistema, y estamos hablando de las células del cuerpo humano. Pero también el otro dato más importante es que la medicina ya está fuera del ser humano. Las bacterias, que es el tema de microbiota, mi cuerpo está lleno de bacterias. El doctor Díaz nos ha comentado que si yo me quitara todas las bacterias de los pulmones, de mi piel, del intestino, yo pondría aquí 2,5 kilos más o menos de puras bacterias. Y lo interesante es que la medicina, una vez que estudió la célula, ahora nos fuimos fuera de la célula. Ahora la medicina está estudiando el cómo las bacterias conviven en nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo convive con esas bacterias. Las bacterias existen más de 3.500 millones de años en la Tierra, y el ser humano tiene 100,000 años. Vean la gran diferencia, 100,000 años de la célula humana y los 3.500 millones de años que han vivido las bacterias en el planeta Tierra. Entonces, ¿quién está invadiendo a quién? Porque a veces pensamos que nosotros, el ser humano, está invadido de bacterias. Creo que más bien nosotros, seres humanos, estamos invadiendo a las bacterias. Y entonces la medicina, con un enfoque moderno, ya está estudiando más la flora bacteriana, lo que produce esa flora bacteriana, que uno de los conceptos es la microbiota, y los metabolitos. Y esos metabolitos es lo que está entendiendo. Escuchen esta parte que es la más importante de la charla. Esos metabolitos es lo que hace que las mitocondrias se nutran. Esos metabolitos es lo que hace que las células funcionen o no funcionen bien. Esta charla era con el objetivo de conocer un poco la función de las células, pero lo que dicta la función de las células, aparte del ADN, es su entorno, su ecosistema, a través de los metabolitos que se originan en la flora bacteriana y en la microbiota del ser humano. Pero eso no es todo. Resulta que hay pocos laboratorios en el mundo, hay pocos investigadores, y no de un solo órgano, no de un solo sistema, sino, ustedes pueden ver aquí, porque hay una plataforma avanzada de microbioma, donde también entendamos que la microbiota tiene que haber células alrededor de ella, o a la inversa. Pero hay una plataforma avanzada microbiota que tiene que ver con la salud, los alimentos, que tiene que ver con la tecnología de longevidad, tiene que ver con la agricultura. Todo esto es lo que están estudiando ya diferentes laboratorios en el mundo para entender la relación de la célula con las bacterias, con las plantas, con el ecosistema, con los alimentos, con la salud, con la longevidad. Y ustedes pueden ver que es un intercambio muy impresionante de información. Por eso el doctor Edeas no es como un doctor de un laboratorio, no es como el presidente de la cardiología. El doctor Edeas no tiene ese tipo de funciones, porque ellos solamente se enfocan en un padecimiento, en un sistema, en un hospital, y cuentan pacientes con ciertos parámetros o ciertos medicamentos. El doctor Edeas
participa y muchos grupos científicos de Doctor Díaz participan en este intercambio grande de información, de tecnologías de la plataforma más avanzada en el planeta Tierra de microbioma. Y para esta lectura, base de datos, se necesita una inteligencia artificial. Y ahí esa imagen se refleja, ustedes pueden ver que en la orilla de color azul, de adentro hacia afuera, son bacterias y lo demás es información de computadora. Se necesita una inteligencia artificial para hacer toda la base de datos de reacciones bioquímicas, tanto celulares, intracelulares, de las bacterias, del ecosistema. Todo este proceso es lo que estos investigadores tienen con respecto a la influencia para poder comentar, para poder producir un producto que esté basado en ciencia de la medicina, las mitocondrias, pero sobre todo en un recurso en productos como Velash, que es un producto simple de tomar, que tiene un polvo con polifenoles, metabolitos fermentados, en el cual tenemos un producto ya pues con las instancias legales, con las instancias de certificación médicas, de seguridad, con biotecnología, con nanotecnología, que está reflejando todo esto que acabo de explicar con el enfoque mitocondrial y con todo eso. Todas las células de mi cuerpo, todos los tejidos tienen neuronas. De hecho, se conectan por los axones. O sea, donde más hay conexión con el sistema nervioso central y cada neurona y cada cable que conecta o el ojo o la piel, yo por eso siento, porque también tengo neuronas aquí, terminaciones nerviosas en la célula de la piel. Todo mi cuerpo tiene terminaciones nerviosas, pero donde más hay terminaciones nerviosas es en el intestino. Y el intestino es la puerta junto con la piel que más tiene información para integrarla en el sistema nervioso central y que llegue a mi cerebro para que la codifique. Por eso son las ventanas de nuestro cuerpo a nivel con el exterior. Y no sé si me permite, licenciado, poner el pequeño video que sigue. Adelante. Tarda 9 minutos, pero no sé si lo podamos correr todo. Lo que quiero es que vean la gran diversidad de reacciones bioquímicas que hay y sobre todo pongo este ejemplo de este cable porque una proteína, a veces en la medicina la entendemos estática. La proteína de la glutamina, la cisteína. Pero una proteína, con que haga un cambio, ya tiene otras funciones, otras hormonas y otras constituciones. Y si esa misma proteína gira, ya tiene otras funciones, otras circunstancias. Eso es la nanomedicina, que es estudiar cómo se codifican, qué movimientos y en qué zonas una misma molécula tiene diferentes acciones o una misma proteína tiene diferentes acciones. Quiero poner el video, licenciado, porque quiero que vean cada movimiento que hay en ese video. Y este video está también dirigido y patrocinado por el Instituto Luis Pasteur. Y quiero que vean porque hay muchos términos que yo también desconocía de la célula. Pero a lo que voy de la importancia de este video, les explico y lo voy a estar explicando una vez que lo ponga en play. La célula principal que más se va a expresar ahí es una célula del linfocito. Un componente de la sangre, que es lo que más se ha estudiado en los últimos 15 años en la medicina, que tiene que ver con el sistema de inmunología. Ahorita van a ver que el linfocito T, nos vamos a meter con la toma dentro del linfocito T, dentro de su citoplasma, dentro de la célula, dentro del núcleo, y vamos a entender la cantidad de organelos y de reacciones bioquímicas que hay adentro. Y quiero cerrar antes de ver este video, que toda esa reacción bioquímica se necesita una Big Data, una inteligencia artificial de información para poder dar un criterio, hacer un planteamiento, un estudio o una medición. Se los digo en serio, no hay muchos laboratorios en el mundo que tengan esa inteligencia artificial de Big Data, no solamente a las células, sino de todo lo que acabo de explicar, de la agronomía, del océano, de las células, de las mitocondrias, de la microbiota, y esa es la integración de este tipo de laboratorios como Sankey Global. Esa es la célula del linfocito. Video no tiene audio, tiene poca descripción, pero quiero que vean algunos puntos importantes. Sobre todo de España. Este video se hizo en el 2017, donde ahí va a decir, bueno, colaboración del Instituto Luis Pasteur, el doctor Fernando Bernard.
Bueno, aquí vemos las células, los linfocitos T, como les comentaba. Cada movimiento es una reacción bioquímica de cada linfocito T. Y nos vamos a ir en el interior, van a ir describiendo diferentes tipos de componentes, un corte en 3D. Vean la cantidad de, ahí donde mitocondrias, la célula, citoesqueleto, centrosoma, el núcleo, que es el que todo el mundo ubicamos, heterocromatina, eucromatina, nucleolo, retículo endoplasmico rugoso, liso, lisosoma, retina. Vean la cantidad de orgánulos que no se describen en la primera diapositiva que les mostré. Ahora, nos vamos a introducir a ese linfocito T. Quiero que vean lo acuoso que se ve. La peroxidación lipídica, que es un parámetro medido con el producto Velage, es que se pierde la acuosidad de la célula. Es como una ciruela pasa, es algo seco que no puede intercambiar esas reacciones bioquímicas. Quiero que vean eso. Es una proteína caminando sobre ¿Estamos viendo una imagen creada digitalmente? Sí, es una imagen creada digitalmente en 3D. Pero una réplica de lo que se observa en laboratorio. Pues no se observa así, son puras reacciones bioquímicas. Este es un esquema que ejemplifica las reacciones bioquímicas. Ok. Pero en realidad así es o sea, se ven puras reacciones bioquímicas, pero pues ahí las describen como si tuvieran forma específica. Pero bueno, todo el video es meternos a cada componente de la célula. Y quiero que vean un poco más adelante el cómo eso puede ser una proteína, que esa proteína está buscando su receptor y que esa proteína va a entrar a través de ese poro, que va a necesitar un poro, un transportador, y que eso genera energía. Y ahorita entramos ya muy profundo a la célula, donde hay muchas reacciones bioquímicas, donde hay muchos, ahí está el DNA, los que lo transcriben, los que lo reparan. Y bueno, quiero que vean porque estas imágenes son impresionantes porque cada bolita es una reacción bioquímica. Imagínense la cantidad de reacciones bioquímicas que pasan por segundos a través del ADN, del ARN, a través de todo lo que están viendo en la pantalla. El cómo leer todo eso, en cómo entender todo eso, se necesita inteligencia artificial. Y recordemos que estamos hablando dentro de la célula. La medicina ya también está fuera de la célula, entendiendo esto de las bacterias. Y también entendiendo cómo se comunican las bacterias y sus reacciones bioquímicas, y las células y las reacciones bioquímicas, y cómo modularlas. Si puedo adelantar un poco más el video, pero en realidad todo el video habla de estas reacciones bioquímicas, cómo se van intercambiando, segmentando, cortando, sintetizando, intercambiando reacciones bioquímicas. Entonces, creo que por aquí lo puedo detener nada más para querer explicar ese video con respecto a que entendieran la cantidad de reacciones bioquímicas que muy pocos laboratorios lo pueden demostrar. Y también quiero cerrar con este concepto para nada más comentarles. Hace 2 días, la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la universidad más importante en México, que es la UNAM, acaba de sacar un comunicado. Escuchen esto, y aquí tengo el dato que se me olvidó ahorita subirlo, pero fármacos que se han retirado en México por reacciones adversas. Este documento lo sacó hace una semana. Belsartán, antihipertensivo. Veralipride, menopausia. Premolina, para el déficit de atención de los niños. Sibutramina, adelgazante. Ranitidina, antiácido. Quiero que vean, ¿por qué les comento esto? Porque de muchos, por no decir de todos los medicamentos farmacéuticos, licenciado, no se conoce su mecanismo de reacción. Si ustedes leen el libro del Vademecum y el PLM, donde se expresa lo básico de un medicamento, léanlo, amigos, porque a veces confían más en medicamentos que en un nutracéutico diferenciado,
porque ahí dice, se cree que funciona tal efecto. El 90% de los medicamentos, escuchen esto, se menciona en ese libro de especialidades médicas que se cree que la funcionalidad es la siguiente. Se sospecha. Por eso, después se retiran del mercado, después de que estuvieron 20 años en las manos de los pacientes, derivado de la receta de los médicos, y los médicos lo recetan porque se los presentó un laboratorio sin evidencia clara. Para cerrar, quiero hacer un breve comentario basado en el comentario del doctor Vijit Edeas, que dice que todos los ingredientes que se utilizan en los productos derivados de los laboratorios Sankey Mayo son ingredientes activos que han convivido con el ser humano más de 1000 años. De hecho, el olivo ha estado conviviendo con el ser humano, con la genética del ser humano, desde hace más de 2000, 3000 años. Pongo el ejemplo, la ranitidina apenas tiene décadas que convivió con la genética del ser humano y por eso está demostrando estragos y también muchos de los medicamentos, y poco a poco vamos a ir viendo. Todos los ingredientes activos de los cuales se originan los productos de Sankey son ingredientes activos que tienen miles de años en convivencia con el ser humano y con la genética. Y el doctor Edeas comenta que por eso es muy asimilable. Nuestra genética lo identifica. Por eso hay una reacción muy rápida en que el cuerpo lo asimila y pues literalmente se mejora todo su estado en general y no solamente una enfermedad. Hay personas que sienten un proceso de adaptación. Hay personas que no sienten nada al tomar el producto. Lo importante es que los estudios, como bien lo comenta el licenciado, los manuales de investigación, se reportan estudios clínicos donde se miden las reacciones en el cuerpo y en todas las personas se demuestra eficacia. Con mi experiencia médica, pues simplemente puedo decir, ojalá que te gusten los productos, sé que te van a hacer bien, ahorita no podemos tener derecho a no tener una buena salud. No te puedes dar el lujo de no consumirlos o pretender tomarlos solo cuando estás malo, cuando alguien está malo. Eso es un error. Si tú respiras y comes, requieres de esta tecnología para que tu función es como el Rolls Royce de los antioxidantes, ¿no? Es como meter el auto y darle los mejores filtros, las mejores válvulas, el mejor aceite que existe en el mundo, se lo estás poniendo, te estás equipando. Así es. Quiero cerrar con esto. Si tienen alguna enfermedad, si alguna persona tiene alguna, no importa cuál, cualquier enfermedad, escuchen esto, es resultado de un mal metabolismo. ¿Quieres tener un mejor resultado en esa enfermedad o en tu salud? Necesitas mejor metabolismo. Sí. Los productos de Sankey lo que tienen son metabolitos específicos de una longevidad saludable en el cual tu cuerpo aprende a tener un metabolismo diferente. Y con ese metabolismo mejor, tú podrás tener mejor pronóstico de vida, mejor pronóstico de no enfermedades o incluso menos complicaciones en tu salud. Si quieres mejor salud, necesitas tener mejor metabolismo y con los productos de Sankey vas a tener muchos metabolitos que van a favorecer ese proceso. Así es. Recomendación siempre, primero el producto Velash, es una recomendación que siempre damos y siempre una dosis al día para empezar. No le jueguen a más productos, no le jueguen a más dosis, siempre empezando por el producto base y estrella que es Velash, a una dosis al día. Un abrazo. Perfecto. David Alcántar, gracias por acompañarnos, gracias por aportar como siempre esto. Bendiciones para todos, les deseamos y vamos con todo. Un abrazo. Gracias, David.